sale el 25 de enero de este año. Pues ahí sale publicado que todos los establecimientos que ofrezcan terapia celular tienen que tener un permiso especial, una licencia sanitaria. En este caso nosotros ya la tenemos y es un convenio. Por ejemplo, ustedes no tendrían problema porque hay un convenio entre nosotros y ustedes tendrían la autorización de... Necesito un documento. Nada más la fotocopia, esa la podemos hacer llegar. Sí, ¿no? Nada más ahí, ahorita al final, para ponerlo en todas las clínicas donde lo vamos a donde lo vayan a... De hecho, aquí traigo la imagen en digital y ustedes la pueden ver. Y ya la Ley General de Salud ya estableció, se ocupa esto para ofrecer terapia celular. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que cumplen con esto. De ahí en fuera, entonces, ¿eso qué significa? Que ya no está en etapa experimental y que ya no es un tratamiento que no está autorizado para su aplicación en humanos. Entonces, eso cambia la historia. Nada más una pregunta. En el caso, estamos hablando del vitiligo y psoriasis, sí, el estrés sí puede afectar el resultado. Sí. En el caso de un diabético, por ejemplo, estamos hablando de que, por ejemplo, un diabético tipo 1 o 2, ¿cómo el paciente puede ver un resultado a través de estudios de laboratorio? Esa es mi pregunta. Ahorita lo vamos a ver. Se puede documentar. El paciente diabético también sabemos que tiene que tener una estabilidad emocional, porque la inestabilidad emocional incrementa la glicemia. Y eso me contribuye a que no sane la herida, me entorpece toda la cascada de regeneración o de cierre de una úlcera. Y ya lo vamos a ver. Entonces el diabético lo que necesita es un manejo multidisciplinario, la nutrición, que él esté convencido y aceptado de su enfermedad, que haga ejercicio, que tenga la compañía de un familiar, que tenga, que si requiere de ayuda psicológica, pues que se le proporcione la ayuda psicológica, que si tiene alguna otra enfermedad agregada, la cardiomiopatía hipertensiva, la simple hipertensión, el paciente tiene que ser visto en forma integral. Si a él se le explica que este tratamiento, lejos de perjudicar, usted nada más preséntele la historia natural con y sin células. Sin células, un paciente diabético tiene incapacidad o tiene enlentecido toda la cascada de las 4 fases de cierre de una úlcera o de la cicatrización. Todas. No hay la liberación adecuada de los leucocitos, de los granulocitos, que son la primera etapa de la inflamación. No hay liberación, los macrófagos se vuelven lentos, que son los que me van a estimular los fibroblastos, todas las células epiteliales. No se secretan los factores de crecimiento en cantidad para generar la granulación del tejido. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda que un diabético me cierre una úlcera? Puede ser hasta un año o más. Porque si a eso se le agrega la infección, me tardo más. Si a eso se le agrega que el paciente no tiene las condiciones de higiene a su alrededor, pues entonces es un paciente que va a estar crónicamente infectado. Entonces la infección me genera hipoxia celular. A mayor hipoxia, menor probabilidad de cicatrización. Entonces lo que hace la célula es, primero, mejorar la oxigenación. ¿Cómo? Formando vasos sanguíneos nuevos. La tercera es, la célula llega y se implanta. Y si yo tengo enlentecido mi sistema, yo llego con un ejército y activo el sistema para acelerar la cicatrización. Por eso en un paciente diabético con una úlcera se acorta de un año hasta 3 o 4 meses. Aquí mi pregunta es, ¿qué pasa con los medicamentos que se estén manejando en ese momento? Digamos, si son pacientes que tengo con antibióticos, si son pacientes que tengo con medicamentos para circulación y muchos de ellos están con antioxidantes como vitamínicos, con aminoácidos, ¿qué tanto me está o sea, qué... Si te interfiere... Ajá, y bueno, y si los maneja antidepresivos, no hay ningún problema. El paciente no puede suspender el tratamiento que tiene establecido como de base. La terapia celular tiene esa ventaja, que el paciente debe seguir con su tratamiento que le indicó el médico, el especialista o quien lo esté llevando. El único tratamiento que está contraindicado con la terapia celular son los que destruyen las células, por lo tanto la quimioterapia. Pero los pacientes con cáncer no son candidatos, entonces en teoría no existe una contraindicación para usar la célula madre, excepto el embarazo y excepto la lactancia. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios en esas poblaciones en particular y por ética no se permite. Pero no se contraindica, no se contrapone y el paciente no debe de suspender nada.
ustedes lo que van a ver, si el paciente está infectado, no se puede aplicar la terapia en las células madre hasta que no esté resuelto el proceso inflamatorio, porque la célula lo que se va a dedicar es a concentrarse en modular la inflamación y en tratar de facilitar la remisión del proceso infeccioso. Sin embargo, pero no tiene propiedades antibacterianas, pero no se va a distraer. Entonces, cuando ya remite la infección, es momento de aplicar la célula. Entonces, por eso, entre más temprano se haga el tratamiento, en quemaduras, ¿qué pasa? El quemado llega al hospital y entre más extensa sea la quemadura y más profunda, más propuesto está a complicarse con la infección. Y de antemano, el protocolo indica cubrirlo con antibiótico y tratarlo con técnica estéril. A este paciente, una vez que se le hagan los aseos quirúrgicos que necesite y todo lo demás, aplícale la célula madre para que se regenere la piel y se cierre, se forme el sello y ya no haya una exposición, ni se deshidrate, ni esté perdiendo el electrolito, ni tenga distermias, ni tenga una área denudada que sea sujeta o predispuesta a sobreinfección bacteriana. Ahora, si es un paciente con vitiligo y trae su pie diabético, por las características que tiene el paciente, entonces de la dosis que estamos manejando ahorita, ¿sería recomendable duplicarlo en ese pie? No, recuerda que las células que ustedes aplican, su efecto es local, se quedan ahí. Cuando la aplican en forma sistémica, entonces sí tiene un efecto sistémico, pero la dosis que ustedes manejan son 5 millones de células por cada vial. Eso no es suficiente para modificarme la historia natural de una enfermedad. Llámese diabetes, llámese el propio vitiligo, llámese la artritis, llámese el lupus. Cada enfermedad tiene un protocolo de manejo. Cada enfermedad tiene una dosis terapéutica. Entonces, la que ustedes manejan, es la más baja porque es la que se necesita para infiltrar en las zonas donde se requiere el cierre de una herida. Y vamos a poner el ejemplo de la artritis o de diabético. El diabético, la dosis es de 3 millones por kilogramo de peso. Nada más ustedes transponen la cantidad de millones que necesita un paciente. Si en general pesan 70 kilos, son 210 millones de células la que yo le tengo que poner a ese paciente. Nada que ver con los 5 millones que yo tengo en un vial y que es para aplicación local. ¿Y esos millones son en una sola aplicación? No, se fraccionan en 6 aplicaciones y se aplica una dosis cada semana. ¿Por qué fraccionada? Porque 210 millones de células es un estímulo a sus células inmunológicas lo suficientemente alto como para manifestar fiebre, mialgias, artralgias, sin ser propiamente rechazo. Solamente son las citocinas y las interleucinas que entraron a la circulación sistémica y tienen que desencadenar un proceso. Entonces se elevan las interleucina 10 y me genera elevación térmica. Pero esto se presenta de 4 a 6 horas después de que yo aplico la dosis y se quita en 24 horas en forma espontánea. Eso sé que es un efecto relacionado con la infusión celular y no pasa nada. Es algo que el paciente ya tiene que estar informado que le puede suceder. Hay un consentimiento informado. Hay un consentimiento informado. Ese ya lo tenemos nosotros, ¿no? Yo no lo había dado. Deben de tenerlo, sí, Sí, es parte de los formatos. En el consentimiento informado son 4 hojas y ahí vienen enumerados en la primera. Sí, Son como 7 Ya lo tenemos en el CRM. Son como 7 o 8 efectos que van desde los más frecuentes hasta los más raros reportados, como la aparición de exantemas. Tengo una pregunta, me interesó lo que comentaba de que se ha visto en estudios que puede haber regeneración de tejido necrosado, Sí. entonces sobre todo tejido cardíaco. Mi pregunta es, una persona diabética que viene ya con necrosis de la extremidad, que ya viene así negra totalmente, ¿es candidato a esta terapia? Sí, nada más que allí lo primero que tenemos que hacer es debridar, hacer una debridación quirúrgica, un aseo quirúrgico y delimitar los bordes sanos y activos. Entonces, ¿se puede amputar? Por ejemplo, si ya los dedos están totalmente Si ya está necrosados. en un estadio en el que ya no hay,
circulación distal, difícilmente se va a recuperar porque el tejido ya está necrótico. Si ya está negro como el carbón, pero se le salva el pie. Sí, o sea, mi Cuando te pregunta restablece, decía, comentaba que se puede regenerar el tejido ya necrosado. De Entonces, hecho, ahorita traigo unas por eso. imágenes de una gamografía y de un ultrasonido en un paciente con isquemia crítica, que es lo que preguntaba el doctor. En esos pacientes, ¿qué sucede? Hay regeneración, se forman puentes vasculares o redes vasculares, hay neovascularización, eso me irriga al tejido, me lo nutre e incluso incrementa la masa muscular, se pone más trófico y hay mejoría en la coloración, en la temperatura del tejido que está afectado. Si ya está muy avanzado, obviamente la célula no es un producto milagro, no te va a rescatar. Cuando ya la punta está carbonizada y que ya es el aspecto negro, honestamente hay que también decirle al paciente, la probabilidad de que lo amputen es alta, pero el tratamiento puede limitar la extensión de la amputación. Sí, puede ser hasta debajo de la rodilla. Supongamos que con el tratamiento logre rescatar hasta el tobillo y nada más amputarle 1 o 2 de los dedos. Sí. Pero ya lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en caso de que se llegue a salvar un pie diabético, ¿qué efecto tiene sobre la neuropatía? Excelente. De hecho, es uno de los primeros efectos positivos que tiene el paciente, la neuropatía. La célula mesenquimal produce mielina y produce todo lo que recubre al nervio. Entonces, acordémonos que la polineuropatía del diabético, pues eso es lo que se ha perdido. Entonces, esa regeneración de la mielina restablece y hace que vaya teniendo el paciente mayor sensibilidad y eso evita traumatismos y evita la aparición de úlceras y el desenlace final que es la amputación. ¿También podría intervenir en la neuropatía a nivel visceral como tal? Dependiendo de cuál. Por ejemplo, tenemos nosotros neuropatías de origen medular por algún traumatismo medular en la que sí mejora. Sin embargo, allí depende mucho de la sección afectada, de la evolución y del seguimiento que le han dado al paciente. Si es un paciente que está postrado en la cama y que nadie lo lleva a rehabilitación, ese paciente no nada más tiene su neuropatía, tiene atrofiado todos los músculos y todos los nervios y todos los tendones y difícilmente con un tratamiento va a salir adelante. Entonces, aquí va de la mano la rehabilitación, el neurólogo y la terapia celular y que el paciente esté consciente junto con el familiar. ¿Y sería la misma dosis que usted mencionó en cuanto al tratamiento intravenoso de diabetes, en cuanto a los casos de neuropatía, o sería con la dosis que aquí se maneja? No, son independientes. Cada enfermedad tiene una dosis establecida y eso es lo que para nosotros esperar un resultado positivo tenemos que hacer como los antibióticos, tenemos que usar la dosis óptima para lograr la concentración inhibitoria que me va a quitar el proceso infeccioso. Si yo me quedo en una dosis subóptima, el resultado no va a ser bueno. Entonces, ahí es donde viene el desencadenante de no me sirvió la terapia celular. No sirve ese tratamiento. A mí no me funcionó, pero no es que no funcione, simple y sencillamente no se cumplió la dosis requerida para la enfermedad. En cuestión de médula tenemos dosis de 5 millones por kilogramo de peso y ahí se aplican 2 dosis intratecales. ¿2 dosis qué, perdón? Intratecales a través de la columna. ¿Para qué? Para garantizar que van a llegar al sistema nervioso central y el resto se aplica intravenoso. Ya está comprobado que la célula mesenquimal atraviesa la barrera hematoencefálica, sin embargo, cuando el propósito es regenerar parte de acá por algún evento vascular isquémico, algún evento vascular trombótico, alguna encefalitis hemos tenido de origen infeccioso, que deja secuelas, es intratecal. ¿Y eso solamente se aplica? Porque se necesita como pues se necesitaría un neurólogo, porque es un procedimiento que lleva implícito llegar a un área donde el riesgo de infección es muy alto y una meningitis o una encefalitis, créanme que no es deseable. Entonces sí tiene que ser un neurólogo el que haga las aplicaciones intratecales. O ya sea un anestesiólogo, que son los perfiles que en forma técnica están capacitados para manipular esas áreas. O Sí, esos podría ser incluso también en algunos pacientes
como esclerodermia o como Guillain-Barré? Esos son enfermedades. En Guillain-Barré ahí la fisiopatología es diferente, aunque cuando ya se controla y la secuela es una neuropatía, tiene efecto. Ya tuvimos a un doctor que se sometió al tratamiento sin que científicamente incluso estuviera documentado. Pero por la fisiopatología y los eventos finales es aplicable. Las enfermedades autoinmunes de tipo neurológico como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tienen utilidad en el tratamiento. Y por ejemplo, ahorita tenemos nosotros tratado al presidente de la Asociación de Enfermos con Esclerosis Lateral Amiotrófica de Estados Unidos. Él está haciendo una promoción muy extensa con sus enfermos y con el gobierno allá, está en Texas, porque Estados Unidos ahorita no permite el uso de células madre. Entonces se han dedicado como a cacería de clínicas y de médicos incluso que hacen esto y que los han tachado de que están haciendo algo ilegal cuando el paciente requiere el tratamiento. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están viniendo a México. Están viniendo a Tijuana, se están yendo a Cancún, algunos a Puerto Vallarta, algunos a Guadalajara, algunos llegan con nosotros, pero hay muchos establecimientos como el Grupo Ángeles que ofrece terapia celular pero de médula ósea. Y en Tijuana hay un hospital del Grupo Ángeles que ofrece a partir de grasa, que es el tejido adiposo, que es otra fuente de obtención de células. ¿Sí? Ya queremos hacer un break, doctora, de unos 5 minutitos para que usted descanse. Sí. Un ratito, tome agua y eso, podemos cenar. Pero es oxigenado. Para que no se nos mueran los deseos. Cuando sean